Muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los que asistieron a la capacitación del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante que es todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Eh, con esta capacitación vamos a dar inicio ya a nuestro plan de capacitaciones del año 2021. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes, que todas estas capacitaciones les sirvan para mejorar sus capacidades tanto en el trabajo como de manera personal. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con propiedad intelectual. También les recuerdo que en el chat está el link para poder diligenciar la asistencia, que también es un insumo muy importante para nosotros en el área de gestión humana y para evidenciar también la asistencia de todos ustedes en las capacitaciones. Entonces los dejo en compañía de nuestra capacitadora del día de hoy en propiedad intelectual. Bien pues. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a pesar de esta lluvia y de este clima. Para mí es un gusto poder contar con todos ustedes. ¿Me están escuchando bien? Listo, perfecto. Mi nombre es Alejandra Grajales López, como ya indicaron anteriormente, hago parte del proceso de transferencia de conocimiento de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social. El día de hoy vamos a tratar en estos 50 minutos que tenemos cómo la propiedad intelectual influye en los procesos administrativos. Entonces, bueno, para eso me permito proyectar la siguiente presentación. Yo creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual con lo que nosotros hacemos en nuestras labores diarias? Como bien sabemos, la Universidad del Quindío tiene tres ejes misionales: la docencia, la investigación y la extensión. En cada uno de ellos hacemos parte nosotros como funcionarios administrativos. Y tenemos que generar una producción intelectual o estar en constante intercambio de información con docentes, estudiantes o con terceros también del sector productivo, de la sociedad civil o del Estado, donde constantemente se está generando una interacción intelectual. En ese sentido, lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo influye la propiedad intelectual en nuestros procesos, qué es la propiedad intelectual y asimismo cómo se aplica esta propiedad intelectual en el sector externo. Yo creo que muchos ya conocieron o ya vimos en la primera sesión de propiedad intelectual que tenemos una política la cual trata todos los asuntos relacionados con las directrices y lineamientos para asegurar el respeto, el reconocimiento y la adecuada gestión de los derechos de propiedad intelectual en la universidad. Pues hoy venimos doblemente recargados porque no solo vamos a hablar de la política, sino del reglamento de propiedad intelectual, el cual fue aprobado a finales del año pasado, y vamos a tratar de abordar algunos de los temas más importantes que se encuentran ahí contenidos. Entonces, esta política va a ser nuestro insumo para poder hablar de cada uno de los temas y de la relación que tiene con nuestros procesos administrativos. Es muy importante saber que la Universidad del Quindío presume que toda la producción intelectual que hacen los docentes, nosotros como personal administrativo y los estudiantes, es de nuestra autoría y por lo tanto respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros. Ya vamos a ver más adelante a quién le pertenece la propiedad intelectual de todo lo que estamos haciendo a lo largo de nuestras funciones diarias. ¿Cuál es el acuerdo que reglamenta la propiedad intelectual? Es el acuerdo del Consejo Académico 305 del 24 de noviembre de 2020. Como les había comentado en alguna ocasión, la política necesitaba una reglamentación específica para poder establecer términos, procedimientos y competencias puntuales frente a lo que ya había señalado la política de propiedad intelectual. Después de un largo trabajo realizado por parte del equipo socializado con las vicerrectorías correspondientes y ante el Consejo Académico, se expide a final de año este acuerdo. ¿A qué se va a aplicar? A todo lo que sea la creación intelectual, las gestiones, las disposiciones y el mantenimiento de cualquier derecho de propiedad intelectual que resulte de las actividades de docencia, de investigación y de extensión que desarrollemos al interior de la institución o en la que vayamos a participar a través de acuerdos, convenios o contratos con otras entidades públicas o privadas. Entonces yo creo que siempre estamos hablando mucho de propiedad intelectual, pero vamos a tratar la primera y más importante pregunta. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es toda la protección normativa, legal y derechos de exclusividad que otorga el Estado por generar una creación intelectual.
Parece como muy evidente, pero realmente se divide en tres categorías muy importantes: derechos de autor, propiedad industrial y el régimen de obtentor de variedades vegetales. ¿Por qué colocamos siempre el ejemplo de la casita? La propiedad intelectual es muy similar a la propiedad física. Cuando nosotros adquirimos una propiedad física como una casa o adquirimos un carro o adquirimos un inmueble cualquiera, nosotros tenemos unos derechos de exclusividad sobre esa propiedad física y podemos decidir qué vamos a hacer. Le vamos a colocar una reja para que nadie ingrese a nuestra casa sin nuestro permiso. Lo mismo es con la propiedad intelectual, pero con todas las creaciones que nosotros estamos desarrollando a diario. Lo que tratamos de hacer es colocar una reja para que otras personas no la vayan a utilizar sin los permisos o sin los fines para los cuales se haya destinado. Entonces vamos a hablar de todo un poco hoy. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor, Alejandra, dinos, Alejandra, discúlpame que te interrumpa de esta manera tan abrupta. no te Resulta que preocupes. hay un cuadrito que tienes ahí en la presentación y algunas personas están diciendo que por favor lo retires para poder ver de mejor manera la presentación. Ah, bueno, debe ser este. Sí, es Así. este. Muchas gracias. Perdóname. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias. Es que como tenemos la aplicación de Webex descargada, no podemos ver los comentarios que nos hacen. Igual tú me estás informando. Perfecto, entonces hablábamos de los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor protegen o recaen sobre las obras. ¿Obras de qué tipo? Literarias, artísticas o científicas. Cuando hablamos puntualmente de una obra, estamos diciendo cualquier tipo de obra, no importa el área de conocimiento, que se pueda reproducir o que se pueda divulgar por cualquier forma o medio conocido. Entonces, lo más usual es que nosotros determinemos que las obras son los artículos científicos, ¿cierto? Los libros, o de pronto estamos hablando de las canciones, pero existen muchos tipos de obras. En la Ley 23 de 1982 se mencionan algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos los libros, los folletos, todo lo relacionado con las conferencias, las composiciones musicales con o sin letra, todas las obras dramáticas, las obras de arte, las obras cinematográficas, la obra de arte aplicado, los programas de ordenador desde la parte del software, y eso es muy importante para el área pues, de ingenierías o para los desarrolladores de software, puesto que en muchas ocasiones pensamos que todo el lenguaje de programación se puede proteger a través de una patente, pero realmente no, porque ese lenguaje de programación, ese código fuente que desarrollan los ingenieros o los desarrolladores de software en general, se protegen a través del derecho de autor. Es muy importante saber que no se necesita un registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el reconocimiento de esas obras. Sin embargo, como bien sabemos, es importante tener una prueba o un medio probatorio por si alguien infringe nuestros derechos, es decir, tengo esta obra desde tal año que es de mi autoría y que, bueno, me pertenece y puedo ejercer las acciones legales correspondientes. Entonces, hemos hablado mucho que el derecho de autor protege una obra, pero ¿qué es una obra? Una obra es una creación intelectual generada por una persona natural, la cual tiene originalidad. Que sea original, ¿qué significa? Que no sea copia de una obra preexistente o una reproducción literal de algo que ya existe. Entonces, hay cuatro requisitos muy importantes para las obras. Primero, que no requiere formalidad, es decir, yo no le tengo que colocar a todo el símbolo, por ejemplo, del copyright, de la C encerrada en el circulito para decir que esa obra es mía. Esas son simplemente medidas que uno hace para que un tercero sepa que mis obras tienen protección del derecho de autor. La no protección de las ideas. ¿Qué significa? Las ideas en el derecho de autor no se protegen. Se protege es la forma como se expresa o la materialización de esa obra. Por ejemplo, si yo les dijera a todos ustedes que ahorita por cualquier forma me expresen cómo fue su mañana, cómo se levantaron con este aguacero. Entonces, habrá personas que quisieran hacer un escrito para decirme cómo fue todo ese proceso de levantarse. Otra persona podría hacer un dibujo muy creativo. Otra persona podría llegar y tomar una fotografía a este clima que está haciendo. Y otra persona podría inventarse muchas cosas. Es la misma idea, solo que está materializada de distintas formas. Por eso es que hoy día podemos ver que muchas aplicaciones hacen lo mismo. Por ejemplo, tenemos Rappi, iFood y domicilios.com. Todas tienen el concepto de poder ir a un restaurante a través de un domiciliario y que nos llegue la comida a la casa con mucha tranquilidad, ¿cierto? Es el mismo concepto, pero cada aplicación lo desarrolla de forma diferente, a través de un código fuente diferente y a través
de todo un desarrollo diferente. Entonces, por eso las ideas no se protegen. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos divulgando las ideas. Irrelevancia del mérito artístico. Realmente al derecho de autor no le importa que la obra sea algo magnate, es decir, que estamos hablando ya de una obra literaria como Cien años de soledad y que uno diga, no, yo nunca voy a poder tener una obra. No. O sea, realmente lo que interesa es que lo que yo plasme sea original. Y la independencia de la propiedad del soporte físico. Las obras se encuentran normalmente plasmadas en distintos soportes. Si yo hago un libro, va a estar plasmado en un texto, ¿cierto? Puede estar plasmado en un CD, puede estar plasmado en un cuadro. Sin embargo, por el hecho que yo compre un cuadro, que yo compre un libro, que yo compre un CD, no significa que ya tengo los derechos de propiedad intelectual sobre esa obra y sobre todo lo que ha desarrollado el autor y que pueda ir a cometer, por ejemplo, actos de piratería o pueda decir que ya voy a vender esos derechos. No, yo lo único que adquiero son soportes físicos de la obra, pero los derechos van a seguir radicados en las personas que se encargaron de realizarla. No olviden diligenciar la asistencia. Ya nos están compartiendo el enlace. De pronto al principio les sale un letrerito, solamente le colocan siguiente y ya entonces les aparece inmediatamente la información. Bueno, ¿cuál es la regla general? Cuando nosotros queramos utilizar una obra de terceros, porque normalmente en nuestros trabajos decimos, ve, qué interesante sería utilizar otra obra para poderla plasmar en nuestros textos, en nuestros informes y en nuestros trabajos, la regla general es que se necesita autorización del titular de manera previa y expresa. Sin embargo, preguntaríamos, ¿yo necesito permiso para todo? No, realmente para todo no. Cuando nosotros citamos, que es mejor dicho, una de las limitaciones y excepciones del derecho de autor más importante, no estamos infringiendo en ningún derecho de autor. Por eso, siempre les recomendamos que cuando ustedes necesiten textos de terceros que vayamos a utilizar en cualquier parte de nuestro proceso administrativo, se cite adecuadamente al autor, se coloque de dónde está la fuente. Asimismo, existen otras limitaciones y excepciones. Por ejemplo, siempre preguntamos, cuando nosotros estamos en nuestro hogar, adquirimos una copia privada, un libro, un CD o demás, ¿estamos infringiendo un derecho de autor? Pues si la hemos adquirido, por ejemplo, por los medios de Internet, no. En esos casos, estamos utilizando una obra para uso personal, entonces no estamos infringiendo un derecho de autor. Todo lo que sea ilustración para obras para fines de enseñanza. Normalmente nos preguntamos hasta qué punto podemos utilizar las obras sin tener que solicitar autorización. La norma solo establece que es hasta los fines determinados y pues con unas limitaciones específicas. Casi siempre recomendamos en estos casos pues que si nosotros no tenemos en nuestro repositorio digital las obras necesarias para poder trabajar en clase y vamos a adquirir una obra, por ejemplo, de un tercero, de una librería, una biblioteca, una página que es ajena a la universidad, enviemos los enlaces correspondientes a los estudiantes para que ellos puedan acceder desde su casa a esa plataforma puntualmente, no que nosotros lo descarguemos y se lo enviemos propiamente, o que utilicemos extractos o partes de la obra para poder, digamos, dar la clase correspondiente que se vaya a generar o generar la ilustración que se necesite sobre el tema específico. Todo lo que sean noticias, actos administrativos, datos y demás que se da, además de la adecuada citación, pues también se pueden mostrar en el entorno laboral o en el entorno académico, ya que está dentro de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. El entorno digital es uno de los más peligrosos que tenemos. ¿Por qué? Porque por ahí nos podemos dar cuenta de absolutamente todo. Nosotros somos usuarios de la información, somos receptores de ella y podemos consultarla en Internet en cualquier momento. Este es como un gráfico, parece algo infantil por así decirlo, pero trata de explicar cómo se mueven los derechos a través del mundo digital. La primera parte pueden observar a una persona con una obra física, un texto, puede ser una obra, no sé, de arte, que está en físico. Antes en el mundo físico era como mucho más fácil poder evidenciar cuándo estábamos infringiendo en un derecho de autor, ¿cierto? Si sacábamos muchas fotocopias al mismo libro y se la vendíamos a un estudiante o se repartían en muchas personas, ahí se podía haber evidenciado una infracción. Sin embargo, pues en el mundo digital todo se está moviendo constantemente. Cuando yo digitalizo una obra física a una obra digital, estoy ejerciendo lo que es un derecho de reproducción sobre esa obra. Cuando en esa obra digital está en mi hogar,
hasta ahí no tenemos una infracción porque yo no estoy afectando, perjudicando como tal el derecho del titular de la obra. Pero cuando ya estamos cargando esas obras a Internet donde nosotros no tenemos autorización, ya se están ejerciendo dos derechos, la reproducción y la comunicación pública de la obra. Cuando se descargan obras de Internet también son derechos de reproducción porque lo estamos fijando de un medio digital a nuestra memoria, por así decirla, en el computador. Y cuando lo enviamos por correo electrónico también es un derecho de reproducción. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? El hipervínculo nos salva de todo, puesto que lo que estamos haciendo, si nos equiparamos al entorno físico con el hipervínculo, es decirle a la persona, usted puede acceder a la información, la cual yo no tengo la titularidad pues para compartirle el documento ni los derechos en tal lugar. Entonces, es como si le dijera, vaya a la biblioteca y busque ese libro y ahí va a encontrar toda la información. Cuando nosotros enviamos el documento sin las autorizaciones debidas, lo que estamos haciendo es sacándole fotocopia a ese documento o a ese libro y entregándoselo a los demás, lo cual sí podría llegar a generar en determinados casos una infracción al derecho de autor. Estos simbolitos son muy comunes en el entorno académico y ahí podemos evidenciar cómo las personas y cómo nuestra página institucional también le dice a terceros que acceden a los contenidos qué pueden y qué no pueden hacer. El primero y el más conocido por todos es el copyright, que significa pues todos los derechos reservados. Ya vamos a ver qué tipo de derechos estamos hablando. Y cuando yo veo ese simbolito en un documento y no veo ninguna autorización, lo que yo puedo hacer y lo más sano es citar los textos que yo necesito, diciendo la fuente, diciendo el autor y utilizándolo para los fines determinados. El segundo simbolito son las licencias CC, Creative Commons, muy utilizadas pues en el derecho anglosajón, pero traídas a nuestro país a través de ese mismo movimiento. Se utiliza mucho en el entorno académico. ¿Por qué? Porque tiene por finalidad decir, hay unos derechos de autor que hay que respetar, pero queremos que se puedan compartir los documentos para que las personas lo utilicen sin ánimo de lucro para lo que requieran, ¿cierto? Y la C y el circulito, o el cero y el circulito, con el prohibido significa dominio público, es decir, que ya los derechos patrimoniales han caducado, han terminado y por lo tanto cualquier persona puede utilizar esas obras, puede transformarlas, puede modificarlas, puede pasarlas de un formato de libro a un formato de película sin necesidad de la autorización correspondiente del titular de derechos. Ya vamos a ver más adelante cuánto tiempo tienen los derechos de autor. Bueno, como les comentaba, estos simbolitos son muy importantes, son las licencias Creative Commons. En estas licencias, como pueden ver en algunos apartes de las páginas institucionales, en las infografías de la Universidad del Quindío, en la revista de la Universidad del Quindío, están ahí abajo de las obras o de los textos. ¿Y qué significa cada uno? Cuando encontramos el muñequito o by significa que siempre hay que atribuir autoría y por eso es que lo vamos a encontrar en todas las licencias. Cuando encontramos el símbolo igual, significa sin obras derivadas, es decir, la obra se comparte exactamente igual y no vas a sacar ninguna obra derivada de la misma. La C al revés es compartir igual, palabras más o palabras menos. Yo quiero que tú reproduzcas el texto, pero con la misma licencia que yo tengo. Y no comercial significa sin fines comerciales. Como notan, esos símbolos o esas atribuciones se combinan en 6 diferentes licencias en las cuales la más utilizada en el entorno académico está entre la 2 y la 5. Es decir, queremos que todas las personas que accedan a nuestro contenido puedan reproducir las obras específicas, es decir, se la puedan pasar a sus estudiantes, puedan cargarlas en las páginas institucionales y demás. Sin fines comerciales, o sea, yo no puedo venderla. Y comparto igual la licencia en el caso de la cuarta o en el caso de la segunda, no quiero que saquen obras derivadas. Por ese motivo es que la universidad intenta que en algunos de sus textos, en algunos de sus apartes de la página web, sobre todo en la parte de revista de investigaciones, y en alguna de sus infografías o presentaciones, se pueda colocar ese tipo de licencias en las cuales ya las personas saben que pueden compartirla, reproducirla, enviarla por correo, cargarla y no va a tener ninguna infracción al derecho de autor, pero siempre debe respetar la autoría de quien lo hizo, no puede compartirla con un fin comercial, vender, por ejemplo, pues el trabajo que nosotros hacemos y no puede sacar otro tipo de obras, ya que finalmente pues es la creación intelectual institucional.
Preguntábamos si de pronto había un registro de obras. Claro que lo hay, es totalmente gratuito, se hace ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este registro no es para reconocer derechos, es única y exclusivamente para que haya una prueba de oponibilidad ante terceros, para que yo pueda decir, por ejemplo, si alguien me presta plata, ¿cómo pruebo que me prestó plata? Yo sé que me prestó plata y ahí está la obligación, pero necesito una prueba, entonces puedo tener, además de testigos, también una letra de cambio, ¿cierto? Es como el mismo caso o un símil frente al tema de este registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Dónde podemos buscar contenido? Ya sabemos que cuando tenemos un contenido de terceros, siempre debemos buscar ese tercero. Disculpen, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Bueno, entonces, como decíamos, podemos buscar contenido en cualquier base de datos, en cualquier página web y siempre lo que vayamos a tomar, ya sea texto o imágenes, debemos de citarlo en nuestros informes administrativos, en nuestros trabajos y demás. Sin embargo, a veces queremos modificar imágenes, queremos, digamos, editar algunas imágenes para poder utilizarlas en nuestras cosas, ¿cierto? Para eso hay bancos de imágenes. En la institución, en la Universidad del Quindío, hay un banco de imagen que está administrado por la Universidad del Quindío. Sin embargo, si encontramos Pixabay, encontramos Pixar, entre otros, ahí vamos a poder encontrar imágenes, las cuales podemos utilizar en nuestros textos. ¿Qué pasa con las redes sociales? En las redes sociales, la Universidad del Quindío tiene redes sociales también. Las redes sociales tienen unos términos y condiciones que nosotros le vamos a aceptar siguiente a todo. Y en esas redes sociales casi siempre nos dice que nosotros le estamos otorgando a Facebook, a YouTube, bueno, a Instagram, todos los derechos o una licencia sobre los derechos de nuestros contenidos digitales, en donde ellos van a poder, por ejemplo, reproducirlo, modificarlo, ajustarlo, o sea, mejor dicho, digamos, poder utilizar nuestros contenidos digitales. Entonces, por eso es muy importante qué tipo de contenidos cargamos nosotros en la red para no tener ningún problema ni de infracción con derecho de autor frente a un tercero, ni tampoco que nosotros estemos también publicando absolutamente todas las obras pues, que se están realizando en nuestra institución en una red social, porque ya sabemos que Facebook, como bien dice, está regido por la normatividad americana y puede hacer uso de su licencia con todos los contenidos nuestros. En Google también se encuentra la opción para filtrar por licencias. De pronto algunos ya han tenido la oportunidad en la sección de herramientas, no puede filtrar y revisar qué tipo de licencias tiene. Muchas veces encontramos todas las imágenes. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos Google, perfecto. Ahí sí están viendo la pantalla en Google, ¿cierto? Porque a veces solo se refleja la pantalla de la presentación, listo. Entonces acá vamos a buscar imágenes. Por ejemplo, hoy vamos a buscar de lluvia. Entonces nos vamos siempre a la sección imagen. Y nos aparecen muchas imágenes muy bonitas. Cuando abrimos una, decimos, vamos a utilizarla para nuestro proyecto, para... Si vamos a utilizar una imagen tal cual como está, lo que les decimos, casi todas dicen, las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor, me voy a la página, cito la fuente, ¿cierto? Reviso si puedo encontrar el nombre del autor, hasta ahí no tenemos inconveniente. Pero decimos, no, es que, por ejemplo, desde el área de comunicaciones o desde las distintas áreas que tiene la universidad en que sacamos publicidad, voy a modificar, voy a ajustarla, voy a colocarle texto, voy a moverla, voy a hacerle muchas cosas. Este tipo de imágenes protegidas por derecho de autor exclusivamente, pues no nos van a permitir porque hay una persona que, ¿cierto?, tomó la foto y que tiene los derechos sobre la foto o sobre la imagen puntual. Entonces ya aquí nos podemos ir en herramientas a derechos de uso y aquí nos hace la licencia que les acabo de decir, Creative Commons, y ya nos empieza a decir cuáles imágenes, casi todas que estén en bancos de imágenes gratuitas, como notan, Pixabay, PXHere, entre otros, abrimos, podemos modificar, podemos usar, sin que vayamos a tener un problema por la alteración de la obra como tal. Bueno, este es como un pequeño resumen sobre los derechos de autor. De las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que se encuentra en Internet es de uso público, es decir, que podemos hacer y deshacer con ese tipo de obras, ni tampoco toda la producción intelectual que hacemos son obras. Recordemos que las obras tienen la característica de ser originales.
Al ser originales implica que no sea copia de algo que existe. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros muchas veces estamos generando, por ejemplo, informes institucionales. No significa que todos los informes institucionales son obras. ¿Por qué? Porque la mayoría de informes que hacemos se basan en información, por ejemplo, de indicadores, datos que nosotros tenemos como universidad y por ende que compartimos entre nosotros y que es información, pues, cierto, de carácter público y visible para todas las demás personas. En esos casos, ese tipo de informes que solo contienen datos no se consideran una obra original. Ya habría que analizar cada producción intelectual de forma independiente para saber qué puede constituir una obra y qué simplemente es información organizada. La Universidad del Quindío contiene gran cantidad de obras, entre ellas se dice que están los software, que son más de 150 que se han generado no solamente por la Facultad de Ingeniería, sino por las distintas facultades y asimismo por la misma universidad y las dependencias administrativas con los programas GPI, GPE, entre otros, los cuales también tienen protección de derecho de autor. Existen más de 200 obras científicas que se han generado, se han producido pues por todos los investigadores. Asimismo, bueno, existen distintos tipos de obras, claro está, que también nosotros como administrativos hemos podido generar a lo largo de nuestra labor. Vámonos con el segundo tema. Entonces, ya nos quedó claro que el derecho de autor protege las obras, que no es necesario un registro, sin embargo, es mejor para tener un sustento probatorio. Ahora vamos con la segunda categoría, la propiedad industrial. La propiedad industrial ya nos protege todo lo relacionado con la industria, las patentes, las marcas, el mercado, la parte técnica. Ya vamos a hablar puntualmente que se protege y sí necesita, en la mayoría de casos, un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio está adscrita pues al Ministerio de Comercio. ¿Y qué tipo de derechos de propiedad industrial existen? Las patentes, los signos distintivos, los diseños industriales y dentro de esta categoría también está el secreto industrial o secreto empresarial que de pronto hemos escuchado. La Universidad del Quindío cuenta con un convenio con la red de gestores de apoyo CATI, Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, por eso algunos a veces me preguntan por qué mi correo es cati@uniquindío. Es a raíz de este convenio, somos la única universidad en el Quindío que lo tiene y la intención, perdón por el perrito del fondo, es poder brindar orientación en estos temas a toda la comunidad interna y externa. Así que si ustedes conocen, cada vez que les llegue un estudiante o que ustedes como administrativos o por ejemplo docentes tengan dudas, ¿será que esto se puede proteger por patente? ¿Será que esto tiene este tipo de protección? ¿O tienen un familiar que es empresario y emprendedor? Pueden acudir al CATI para poder aclarar todas sus dudas e inquietudes sobre estos temas. La primera categoría son los signos distintivos. Los signos distintivos contienen distintos tipos de derechos. Están las marcas, están los lemas comerciales, las denominaciones de origen, que por ejemplo ustedes en el café pueden ver la marquita del símbolo de Colombia, todo lo que son los nombres comerciales. Entonces, hoy solamente nos vamos a, por así decirlo, a puntualizar en el tema de marcas. Las marcas son activos intangibles o uno de los activos intangibles más valiosos que tiene cualquier empresa, cualquier institución. Este es como un recorte de una noticia del año 2020 donde decía el top 10 de las marcas más valiosas del mundo y en ese momento se decía que la lideraba Amazon con un valor en dólares de 415.855 millones de dólares. La marca, única y exclusivamente. En estos días estuve revisando y ya Apple superó nuevamente a Amazon y así todos están en una constante competencia por posicionar el valor de su marca. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es una marca? Y bueno, eso cómo influye pues en la Universidad del Quindío y nosotros como administrativos. Una marca, como les decía, es una categoría de signos distintivos que identifica productos o servicios en el mercado. ¿Quién puede ser dueño de una marca? Una persona natural o una persona jurídica. ¿Qué puede ser una marca? Pueden ser palabras, pueden ser gráficos, hay marcas en tercera dimensión, pueden ser figuras, sonidos, porque hay marcas sonoras. Y existen muchos tipos de marcas. Se puede clasificar de solo nombre, de nombre y logo. Como les digo, olfativa todavía no ha sido registrada en una, pues que haya sido concedida en nuestra Superintendencia de Industria y Comercio, pero
también está esa categoría, marcas comerciales, marcas colectivas que ya las registran los colectivos o de certificación, como por ejemplo las del ISO 9001. ¿Qué tiene que ver esto con la Universidad del Quindío? Para conocimiento de todos, la universidad tiene una marca muy posicionada y también registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos 3 marcas registradas de la Uniquindío: Universidad del Quindío, para todo lo que son servicios de educación, todo lo correspondiente a actividades científicas, investigaciones, gestiones administrativas, marketing. Uniquindío también es marca registrada. CIBM, Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío, y 2 marcas registradas por parte del Fondo de Empleados, que todos pues lo conocemos, el Fondo de Empleados y Tulaima. Realmente nosotros como universidad, no sé si a ustedes les haya pasado en algún momento dentro de su gestión administrativa que dicen o vienen personas buscando la universidad precisamente por su nombre, por su reconocimiento. Quieren trabajar con la Universidad del Quindío por toda la trayectoria que tiene. Es decir, nosotros como administrativos somos los encargados de posicionar esa marca de la universidad, marca que se encuentra protegida y registrada, y que si en algún momento sabemos que un tercero está generando una infracción con nuestra marca, podemos ejercer las acciones correspondientes como universidad. Asimismo, en la política de propiedad intelectual se habla sobre un capítulo de los signos y los símbolos de la universidad. Como bien sabemos, el logo de la Universidad del Quindío se puede utilizar para las actividades de docencia, de investigación y de extensión desde la gestión que nosotros realizamos. Pero ya cuando se están haciendo otro tipo de actos indebidos, sí genera una infracción, la cual puede ser de tipo penal, la cual puede ser de tipo civil, bueno, entre otras, y tenemos que tener mucho cuidado sobre el uso de la marca de la universidad. ¿Cuánto tiempo de protección tiene una marca? Desde que se protege o es concedida en la Superintendencia de Industria y Comercio son 10 años, los cuales son renovables indefinidamente. Si se paga una tasa, entonces se puede renovar cada 10 años. Las patentes. Yo creo que en alguna oportunidad hemos escuchado la Universidad del Quindío, sus patentes, o yo he molestado a algunos en los procesos administrativos con las patentes. ¿Cuántas son las patentes de la universidad? Tenemos que pagar las patentes, pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué es una patente? Una patente es un derecho de exclusividad que otorga el Estado, en este caso a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, para proteger o dar unos derechos de exclusividad sobre una solución técnica a un problema que se presente, ¿cierto? Por un tiempo determinado. ¿Qué puede ser una patente? Una patente puede ser de producto o de procedimiento, no más. Eso significa que hay unas exclusiones normativas, por ejemplo, donde decimos, yo hice un texto buenísimo, lo quiero patentar. No, solo puede ser un producto o un procedimiento. Lo que estamos escuchando retorno, ¿cierto? Ya. Bueno, un producto o un procedimiento. Si, por ejemplo, decimos, hicimos un plan matemático, hicimos un juego, hicimos un modelo de negocio buenísimo, ¿lo vamos a patentar? No, también está excluido de la patente. Si hablamos también, por ejemplo, no, es que hicimos una base de datos buenísima en la dependencia, tampoco puede ser protegido por patente, o todo tipo de obras que estén protegidas por el derecho de autor no caben en la patente. Entonces, eso es muy importante saber. Productos, procedimientos, aparatos, sistemas, compuestos o sustancias, por ejemplo, para el caso pues, químico, se pueden proteger a través de una patente, no importa el área de conocimiento. Existen 2 tipos de patente, la patente de invención, la patente de modelo de utilidad. La diferencia entre una y otra es que la patente de modelo de utilidad es una mejora a algo que ya existe, mientras que la patente de invención pues es algo totalmente novedoso, no es una mejora de algo preexistente. ¿Cuánto es el tiempo de protección? Cuando son patentes de invención, 20 años desde la solicitud, y cuando son modelos de utilidad, 10 años desde la solicitud. No desde que son concedidas, sino desde que son solicitadas. Y muchos preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo demora que le concedan a uno una patente? Ellos tienen que hacer todo un análisis de la forma y del fondo de ese contenido o memoria técnica de la patente, en la cual pueden durar aproximadamente entre 1 año y medio, 2 años a 3 años. Entonces, desde que se solicita, comienza el término de protección. Las patentes muchas veces pensamos que son grandes invenciones de la humanidad, las cuales solamente pueden realizar, bueno, científicos pues de altísimo nivel o personas que o laboratorios que están pues más allá de nuestro alcance, pero no. Realmente
cualquier solución técnica a un problema puede ser patentado y claro ejemplo de que nosotros tenemos un gran potencial en investigación, en desarrollo tecnológico y en innovación son las patentes de la Universidad del Quindío. Actualmente, para su conocimiento, tenemos 18 patentes concedidas, o sea, somos líderes en la región en el tema de patentes, de las cuales 15 se encuentran actualmente vigentes, 8 solicitudes de patente en curso y 2 procesos de redacción de patente. Normalmente nosotros participamos en convocatorias internas de Impulsa, al Ministerio de Ciencia, con las patentes internas, con las invenciones internas, para poder gestionar la redacción de esas patentes con firmas de abogados o con equipos técnicos jurídicos expertos en el tema. Nos ha ido muy bien en las convocatorias, realmente hemos ganado 13 procesos con el Ministerio y con Impulsa. Entonces, cuando alguien de pronto tenga una duda de cómo podemos patentar, esto se puede patentar o no se pueden patentar, ya saben que pueden acudir a nosotros para solucionar cualquier inconveniente. ¿De dónde son esa mayoría de patentes? Área de ciencias básicas, del Instituto Interdisciplinario de la Ciencia, que es muy activo con ese tema, ciencias de la salud, ciencias agroindustriales, facultad de ingenierías, principalmente ingeniería electrónica. Bueno, ejemplo de ello, esta es una de las patentes que se ha trabajado pues mucho con ella porque lo ideal no es que únicamente tengamos el indicador de patentes, sino que se pueda trabajar en su alistamiento y gestión comercial o transferencia utilidad social. La planta de tratamiento de aguas residuales es un proyecto de uno de los docentes del instituto, de los inventores en cabeza del profesor Fernando Gordillo, los cuales es un proyecto muy bonito porque realmente se trabaja en articulación con el entorno social, con la asociación con que ellos están validando su planta de tratamiento y la cual tiene por objeto que a través de todo un proceso y de una planta específica que ellos han trabajado con paneles solares, puedan hacer un tratamiento de esas aguas residuales del beneficio húmedo del café. Entonces, se ha trabajado con cafeteros o con los caficultores para poder, digamos, llegar a validar este tipo de tecnologías. Entonces, desde la universidad se trabajan muchos proyectos los cuales pueden llegar a ser susceptibles de patente y proyectos que no solo trabajan los profesores únicamente, lo trabajan profesores junto con estudiantes para poder llegar a esos desarrollos tecnológicos. El diseño industrial. El diseño industrial, palabras más o palabras menos, es la protección de lo estético. Ya no estamos hablando de lo técnico, ni estamos hablando del nombre ni del logo, estamos hablando de su aspecto físico. La apariencia particular de un producto que puede ser bidimensional o tridimensional y su único requisito es que sea novedoso. Acá podemos ver algunos ejemplos bidimensionales y tridimensionales de diseño industrial, entonces podemos ver todo lo que puede ser ropa, accesorios, el patito de Pequeñín, el papel higiénico también de Scott, muchos de los papeles de cocina, que uno está interactuando con ellos a diario y dice, ve, ¿eso es un diseño industrial? Sí, hay muchos que están protegidos como diseño industrial. Esta protección de la propiedad industrial es solo a nivel nacional. Entonces, si nosotros quisiéramos abrirnos a un tercero, a un mercado o a otro país, tendríamos que ir a proteger también en esos países. El término de protección es de 10 años también y no son renovables. Lo mismo que la patente, no son renovables. Una vez que termina, entra al dominio público y ya cualquier persona puede utilizarlo, puede explotarlo, reconociendo la autoría, pero sin solicitar autorización. Por último, tenemos los derechos de obtentor de variedad vegetal. En la Universidad del Quindío, pues todavía no tenemos una variedad vegetal registrada ante el ICA, se está pues trabajando, o el área de ciencias agroindustriales trabaja fuertemente en este tema, y palabras más o palabras menos es la variación genética, fenotípica que se hace a las especies vegetales. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto colores de rosa precioso o hemos visto, digamos, algunas variaciones en la parte vegetal. En esos casos hay una protección para esos obtentores que se hace ante el Instituto Colombiano Agropecuario y tiene unos requisitos específicos. Según el tipo de variedad, ya tiene unos términos de protección diferentes, entre 20 a 25 años. En cada una, pues se están citando como las normas donde se encuentran los requisitos. La idea acá es que podamos entender que existe un derecho de autor que protege las obras, una propiedad industrial que protege los signos distintivos, toda la parte técnica desde la patente, los diseños desde la parte del diseño industrial y una parte de variedad vegetal que lo protege el ICA. También se necesita un registro y es todo lo relacionado de variedades vegetales.
Es demasiado tema, pero lo importante es que podamos comprender estas categorías para saber nosotros qué podemos producir o qué podemos hacer o cómo podemos decirle a un estudiante, acuda al Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, acuda al equipo de transferencia para que usted pueda identificar cómo proteger su creación intelectual. Bueno, vamos con un segundo punto muy importante. ¿A quién le pertenecen esos derechos? Entonces, la política de propiedad intelectual nos establece que la Universidad del Quindío reconoce los derechos morales de toda persona que haya participado de forma efectiva en la elaboración de cualquier creación intelectual. Perfecto. Y en el artículo 20 nos dice, la universidad será titular de todos los derechos patrimoniales que se deriven de la explotación comercial de las obras del intelecto o se elaboren dentro de las actividades misionales de docencia, investigación o extensión. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, y si ya conocemos entonces que están sujetas al régimen de derecho de autor, de la propiedad industrial o de otros mecanismos como las variedades vegetales, ¿qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales? O sea, ¿cómo sé qué me pertenece y cómo sé qué es lo que le pertenece a la universidad bajo nuestros ejes misionales? Esa es la segunda pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué son los derechos morales? Los derechos morales, palabras más o palabras menos, son los que permiten reconocer la autoría. Son inalienables, imprescriptibles, todas las I que queramos colocar. Es decir, no se pueden ceder, no se pueden perder, no tienen un límite de tiempo. ¿Y qué es lo que pretenden? Que siempre, por los siglos de los siglos y hasta cuando uno ya esté por allá en el otro mundo, se reconozca quién es el autor de la obra. Por eso, a pesar que Juan Gabriel ya falleció, Gabriel García Márquez ya falleció, entre muchos otros grandes autores han fallecido, e incluso algunos de nuestros inventores también, siempre se va a reconocer quién fue la persona natural, autor, inventor, obtentor, que realizó la creación intelectual. ¿Cuáles son? En la parte del derecho de autor tenemos la paternidad, hizo esa creación. Cuando yo omito el nombre de la persona o cuando yo cojo una cita o, por ejemplo, unos párrafos, los utilizo en mi texto, en esos casos estoy infringiendo el derecho de paternidad. Y aunque parezca un poco exagerado, es un delito que está constituido en el Código Penal, la infracción a derechos morales. Acá vi que había como fallas de conexión. ¿Sí estamos, me están siguiendo? Ah, bueno, voy a esperar entonces un momento. ¿Ya? Perfecto, entonces continuamos. Listo. Bueno, voy a quitar acá los cuadritos del chat. Entonces continuamos. Hablábamos que cuando, por ejemplo, tomamos un texto, porque lo necesitamos incluirlo en nuestros escritos o tomamos una imagen y en ningún momento citamos, estamos infringiendo el derecho de la paternidad y que aunque consideremos que es un poco exagerado, se encuentra constituido como un delito a nivel de Código Penal. La integridad, no puedo generar la mutilación de una obra, o sea, cambiarla de tal forma que se atente contra el autor. La ineditud es cuando se autoriza la publicación de la obra, la modificación, que puede ser antes o después de su publicación, o el retracto, que es retirarla pues de circulación. Esos derechos morales siempre van a estar en cabeza de las personas naturales que han llevado a cabo la creación intelectual. Los derechos patrimoniales, casi siempre relacionamos los derechos patrimoniales con plata. Realmente no es que ese sea su único fin. El derecho patrimonial es lo que me permite decidir qué hago y qué no hago con una creación intelectual. Por ejemplo, son la reproducción o la fabricación, para el caso pues, del tema de patentes, que es fijar la obra en distintos medios, la comunicación al público, que es darla a conocer, colocarla a disposición,
La distribución, como su nombre lo indica, distribuir ejemplares físicos digitales de la obra y transformarla, modificarla, adaptarla y traducirla. Entonces, como ustedes notan, los derechos patrimoniales son los que permiten tomar decisiones. Y la Universidad del Quindío constantemente a través de sus programas, sus facultades y sus dependencias está tomando decisiones qué hace o qué no hace con las obras, autoriza que se publiquen entonces artículos científicos, se autoriza entonces que se publiquen libros, se autoriza que esta patente entonces pueda ser mostrada para que veamos si podemos transferirla. Bueno, todo lo que sea relacionado con la toma de decisiones. ¿Cuánto tiempo dura? Cuando estamos hablando del derecho de autor, el derecho de autor, obras, si recaen sobre una persona natural, son la vida del autor más 80 años después de su muerte. Si es una persona jurídica, caso de la Universidad del Quindío, son 70 años a partir de la publicación de la obra. Ya dijimos cuáles eran los términos de estos derechos en la patente, 20 o 10 años, en los diseños industriales 10 años y ya en variedad vegetal habría que revisar puntualmente qué tipo de variedad es. El artículo 6 del acuerdo del Consejo Académico 305, es decir, el reglamento de propiedad intelectual, y el artículo 17 de la política de propiedad intelectual dice en qué casos le pertenecen los derechos patrimoniales a la Universidad del Quindío. Como dijimos, cuando estamos trabajando en los procesos de investigación, de extensión y de docencia, entonces tenemos que esos derechos patrimoniales le pertenecen a la institución. Claramente, en el artículo 6 se hablan de los casos más generalizados en los que trabajamos nosotros. Toda creación derivada de la relación laboral o contractual que tenemos con la universidad, la producción que nosotros hacemos de nuestros cargos, de nuestros contratos, pertenece a la institución. Creaciones elaboradas por encargo de la universidad. Muchas veces la universidad contrata terceros, contrata a nivel interno, hace distintos tipos de mecanismos legales para encargar una obra. Yo necesito que usted me haga esto, así y así. En esos casos también le pertenece a la universidad. Creaciones elaboradas durante el año sabático, licencia remunerada. En esos casos en donde se está remunerando esa licencia, ese año sabático, por así decirlo, entonces también toda esa producción intelectual le pertenece. Creaciones elaboradas con recursos de la universidad, recursos, tenemos laboratorios, tenemos insumos, tenemos reactivos, todo lo relacionado con esos recursos institucionales. Creaciones realizadas de forma independiente. Ya en esos casos, ahí sí, ya no le pertenece a la institución, ya en el artículo 6 ustedes van a encontrar que todo lo que esté fuera del ámbito institucional, todo lo que no esté relacionado con nuestras funciones, todo lo que no utilice recursos institucionales, pues ya en esos casos, analizándolo, pues tocaría puntualmente, ya eso no le pertenece a la institución. Creaciones transferidas a la universidad, de pronto habrán escuchado el formato de cesión de derechos patrimoniales, en algunos casos son aquellos que se transfieren a la institución, creaciones adquiridas por sucesión o legado de muerte o creaciones realizadas en el marco de docencia, investigación, extensión. Extensión tenemos actividades como diplomados, cursos o demás aspectos en donde previamente se han acordado sus términos y condiciones y al ser producción intelectual que la universidad va a utilizar, se hacen firmar las respectivas sesiones o se deja desde el principio claro el aspecto de propiedad intelectual. Bueno, los derechos patrimoniales en los trabajos de grado están establecidos en el artículo 8 y en el artículo 17 de la política de propiedad intelectual. En esos casos, yo creo que a todos nos ha pasado o preguntan a quién le pertenecen esos derechos de propiedad intelectual. Prácticamente, esto nos aplica también para el caso de los procesos administrativos. Si nosotros nos encontramos inmersos en cualquiera de estos 4 casos, la respuesta es sí, en cualquiera le pertenece a la Universidad del Quindío la creación intelectual. Proyecto de investigación, resultado de proyecto de docencia, resultado de proyecto de extensión, recursos institucionales significativos. ¿Por qué se dice significativo? En la política de propiedad intelectual se explica qué significa este concepto, porque no podemos decir que porque, por ejemplo, alguien utilizó, no sé, una parte del parque o del jardín botánico para inspirarse en una obra, ya es de la universidad. No, entonces por eso se dice la parte significativa que según el caso concreto se analiza. Relación contractual. Si bajo nuestro objeto contractual tenemos que generar la producción de ciertos contenidos o la producción de ciertas obras, le pertenece a la institución, o las obras que se hagan bajo cuenta y riesgo de la institución. Si en cualquiera de esos casos es sí, ya sabemos que esos derechos le pertenecen a la universidad. Si es no, entonces le pertenecerán al creador, al autor. Es muy importante saber que cuando tenemos la participación de terceros en cualquier creación intelectual, se debe de revisar claramente los acuerdos o cláusulas de propiedad intelectual para saber cómo quedó definida o determinada esa producción intelectual.
Uno de los puntos, digamos, más importantes de ese acuerdo académico del reglamento de propiedad intelectual es, bueno, ¿y si se explota una, digamos, algo de la universidad desde su creación intelectual? ¿Cómo, o sea, qué pasa con esa plata? ¿Cómo se reparte esa plata? Y aquí se encuentra establecida en el artículo 31, en donde nos dice que el porcentaje que se les da a los autores, inventores, obtentores será del 30% sobre la gestión o la explotación comercial de esa propiedad intelectual. Ya el resto de porcentaje se distribuye entre la institución para las distintas actividades, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicerrectoría de Extensión en cuanto a todas las actividades que están dedicadas a ciencia, tecnología e innovación, la unidad de transferencia, que es la encargada de generar el mantenimiento de esos derechos de propiedad intelectual, la facultad correspondiente de donde sale la creación intelectual y el Instituto Centro de Investigación. Ahora vamos a la pregunta número 3. Bueno, si constantemente estamos interactuando con derechos de propiedad intelectual, ¿qué documentos hay para proteger la propiedad intelectual? ¿Eso dónde está? Muchas veces nos preguntamos. Estos son los documentos más normales en temas de propiedad intelectual. Las actas de propiedad intelectual, las actas de compromiso, que por ejemplo se pactan en determinados casos, los convenios de patrocinio y participación, por ejemplo, de alguien que genere inversiones, contratos de edición para el tema editorial, cesiones de derechos patrimoniales y licencias. Cada uno de ellos se encuentra contenido en el reglamento de propiedad intelectual y habla como de los aspectos mínimos que se deberían de tener en cuenta. Asimismo, hablamos de los acuerdos de confidencialidad o cláusulas, acuerdos también de propiedad intelectual. ¿Qué son los acuerdos de confidencialidad? Muchas veces nosotros no estamos hablando de una obra protegida ni de una invención protegida, sino que estamos hablando que tenemos información importante de la Universidad del Quindío, la cual no podemos divulgar. Esa información confidencial es muy importante que esté clasificada como confidencial y que las personas que son sus custodios se encarguen de tomar las medidas de prevención y protección necesarias para que no se vaya a divulgar esa información confidencial, información que puede ser técnica, información que puede ser institucional y no esté pública, claramente, información que puede ser comercial, bases de datos, entre otros aspectos. Cuando nosotros necesitemos compartir esa información con terceros, por cualquier motivo, es muy importante que se suscriban acuerdos o cláusulas, según la relación contractual, de confidencialidad. ¿Listo? Y tenemos acuerdos, actas o cláusulas de propiedad intelectual, que es cuando hablamos, bueno, pero es que la Universidad del Quindío tiene la propiedad intelectual y va a hacer un convenio con la gobernación, un ejemplo, y la gobernación entonces nos dice que usemos nuestra propiedad intelectual, o sea, nuestras obras, tesis, trabajos de grado y demás. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo trabajamos ahí? Entonces, a veces decimos, sí, listo, firmemos el convenio y todo. Hay que tener mucho cuidado con la cláusula de propiedad intelectual, con el conocimiento previo que se puede estar transfiriendo para que no se vaya a presentar ningún inconveniente, que porque otro esté trabajando con nuestra propiedad intelectual ya quiera reclamar derechos posteriormente. Es muy importante tener en cuenta este tipo de acuerdos, este tipo de cláusulas para que a futuro no vayan a tener ni problemas con la otra parte, ni tampoco pues un inconveniente ya a título legal. ¿Cuál es la diferencia de una cesión y de una licencia? En palabras, pues digamos, mucho más coloquiales. La cesión de derechos permite desprender los derechos patrimoniales para que un tercero, sea persona natural o persona jurídica, pueda, ¿cierto?, tener los derechos sobre esa obra de forma total o parcial. Ya deberá constar por escrito, decir en cuánto tiempo, decir en qué ámbito territorial y es por el tiempo de protección, ¿cierto? Las licencias. La licencia no tiene un desprendimiento de los derechos patrimoniales. Lo que permite es que yo le pueda decir a un tercero, mire, usted va a utilizar la propiedad intelectual con estas y estas condiciones, pero sigue siendo mía. Es algo muy similar al tema de se vende y se arrienda, ¿cierto? Entonces se vende, yo me desprendo de todos los derechos y se arrienda, yo le digo a usted las condiciones para que viva en mi casa. Se vende es la cesión y se arrienda es la licencia. Finalmente, los documentos de confidencialidad, de cesión de derechos patrimoniales, ya existen unos formatos predeterminados que están en el sistema integrado de gestión. En el sistema integrado de gestión, como no tenemos tanto tiempo, y ya me falta solo la última pregunta, pues ya ustedes ingresan, podrán buscar en la palabra transferencia o derechos patrimoniales o en el macroproceso de extensión y transferencia, todo ese tipo de documentos que les puede servir en su gestión administrativa. Sin embargo,
Cabe aclarar que las actas o documentos de propiedad intelectual sí se tienen que hacer a la medida porque cada caso es específico. Última pregunta. Si yo tengo todas estas dudas que de pronto hoy les dejé y que ya ustedes van a empezar a aplicar en sus procesos, ¿quiénes son los encargados y a quiénes puedo acudir si tengo un proceso de protección de patente o si queremos gestionar, por ejemplo, una propiedad intelectual institucional? Existen diferentes órganos de decisión en la universidad que se encuentran establecidos tanto por la política de propiedad intelectual como por el reglamento. Estamos constituidos un equipo de transferencia de conocimiento con personal de la Vicerrectoría de Investigaciones y Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, interdisciplinario para trabajar pues todos los temas relacionados. También está constituido un comité de propiedad intelectual. En ese comité ya se trabajan, son inquietudes o temas o casos específicos relacionados con el tema de propiedad intelectual que se presenten al interior de la institución, no solo con docentes y estudiantes, también con el tema administrativo. Y un consejo de transferencia de conocimiento que es como superior, el cual se encarga a través de los vicerrectores, de las personas encargadas en propiedad intelectual, líder de transferencia, y personas de la facultad que están ahí contenidas en el consejo de tomar decisiones frente a la gestión de esa propiedad intelectual, frente a esos acuerdos que ya podamos hacer de licencia, de transferencias que se hagan con terceros. Desde el equipo de transferencia y desde el equipo de emprendimiento, que todos estamos pues ubicados en la unidad de emprendimiento, desarrollo empresarial y de negocios, aquí al frente de Euclides, trabajamos toda una ruta de innovación para intentar que esa producción intelectual de la institución no se quede solo ahí, sino que pueda tener una transferencia, una utilidad social. Para eso, realizamos 3 etapas. Tratamos de identificar el análisis de viabilidad de ese problema, de esa necesidad que ha sido resuelta a través de una creación intelectual específica. Trabajamos el desarrollo del producto y la preparación comercial del mismo y analizamos la estrategia de transferencia y de comercialización. Podemos acompañarlos a través del proceso de transferencia, donde ya hablamos propiamente de los proyectos I+D+I, es decir, basados en conocimiento institucional, donde podemos llegar a un producto o un servicio, una licencia, una alianza, un convenio para generar un impacto transferible, o también podemos trabajarlo desde el emprendimiento, ya sea como un emprendimiento de base tecnológica, una explotación directa, emprendimientos universitarios o ya temas más relacionados con innovación social. En cuanto a la innovación en cifras, de pronto en alguna ocasión ustedes nos hayan escuchado en conferencias, en charlas, en eventos o en proyectos. Como les decíamos, pues tenemos ya todo un tema de patentes que hemos desarrollado, hemos trabajado pues a nivel nacional. Tenemos algunas compartidas con la Universidad Nacional y otras con la institución universitaria EAM. Siempre estamos muy pendientes de las capacitaciones en propiedad intelectual. Tenemos, por ejemplo, diferentes estrategias como PI en el aula, donde si ustedes conocen o son profesores de clase y quisieran que fuéramos a dar una horita de charla a sus estudiantes de propiedad intelectual, ahí estamos siempre disponibles. Hemos impactado más de 1.203 personas en la comunidad universitaria pues a lo largo de estos ciclos de conferencias, que además de la oportunidad que nos está brindando también Gestión Humana, pues también nosotros lo realizamos anualmente. Asesorías en protección y gestión de propiedad intelectual y participación en este tipo de convocatorias internas. Como les decía, ahí estamos ubicados por si en algún momento pueden pasar, nos quieren visitar o quieren, digamos, conocer o trabajar alguno de estos temas relacionados con propiedad intelectual o gestión de la misma. Acá dejamos nuestros correos, UCU Innova, todos los temas de transferencia, unidad de emprendimiento para los temas de emprendimiento que se puedan desarrollar. Nuestra extensión es la 1076. Igual ya en un momento les dejo mi correo, como les decía, es cati@uniquindio.edu.co. Si de pronto pues no nos conocían, porque pues acá somos muchos en la Universidad del Quindío y a veces no nos vemos la cara y más con este tapabocas. Este es nuestro equipo de trabajo, empezando pues desde mi derecha, o sea, está nuestra jefe, líder del proceso Andrea Gómez Escudero, líder de los procesos de emprendimiento y de transferencia de conocimiento. De ahí continuamos, que es la mujer que está rubia, pues porque de pronto es la izquierda de ustedes. Ya de ahí en adelante están los asesores de emprendimiento, que son los hombres que están ahí, Joana, que es nuestra secretaria muy querida y que siempre está pendiente de todos los correos que ustedes nos envíen, Vanessa y yo, que hacemos parte del equipo de transferencia desde toda la parte tanto de propiedad intelectual como de articulación con el sector externo y desde la parte técnica, que también nos colaboran. Y se encuentra Diana,
que ella es toda la encargada pues de los temas de acreditación de laboratorios. Asimismo, pues aunque la foto no está de pronto, que ustedes las conocen ya, Jennifer Montes de la Vicerrectoría de Extensión y Joana Urbano de la Vicerrectoría de Investigaciones. También hacen parte de nuestro equipo de transferencia. Nosotros somos un equipo que está muy enfocado, como dice en el fondo en nuestro letrero, en generar procesos de innovación, articulación, emprendimiento y transferencia. Yo les agradezco muchísimo el espacio que nos han brindado en este tiempo, a Gestión Humana, a la Vicerrectoría Administrativa, a todos ustedes por su tiempo, que lo valoramos mucho, esperamos que nos busquen, ya les dejo el contacto y el correo electrónico para sus preguntas más específicas. No olviden llenar o diligenciar la asistencia, pues que es muy importante para dejar la trazabilidad pues, de estos procesos virtuales. Y bueno, cualquier duda o inquietud para no extenderlos más, ya les dejo mi correo para que puedan hacérmela o puedan ya contactarme más adelante. Gracias a ustedes. A usted muchas gracias por esta capacitación tan interesante, Alejandra. Muy importante todo lo que nos transmitió el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente. Y les recuerdo a todos, por favor, vamos a dejar un enlace en el chat para que hagan la evaluación de la capacitación del día de hoy, que es un insumo muy importante para nosotros evidenciar qué tanto fue el conocimiento que adquirieron y qué tan buena les pareció, y así nosotros tener como una retroalimentación de las capacitaciones que estamos dando. A todos nuevamente muchas gracias por su asistencia. Tuvimos hoy una muy buena acogida con nuestras capacitaciones. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.